micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, ¿son bíblicas las creencias y prácticas católicas? La cuestión relativa a cualquier iglesia y sus prácticas debería ser, ¿es esto bíblico? Si una enseñanza es bíblica, tomada en contexto, debe aceptarse. Si no es así, debe rechazarse. Dios está más interesado en si una iglesia está haciendo su voluntad y obedeciendo su palabra que en si puede trazar una línea de sucesión hasta los apóstoles de Jesús. Jesús estaba muy preocupado por abandonar la palabra de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Marcos capítulo 7 versículo 7. Las tradiciones no son inherentemente inválidas, hay algunas tradiciones buenas y valiosas. Nuevamente, la cuestión debe ser si una doctrina, práctica o tradición es bíblica. Entonces, ¿cómo se compara la Iglesia Católica Romana con las enseñanzas de la palabra de Dios? Salvación. La Iglesia Católica Romana enseña que la salvación es por regeneración bautismal y se mantiene a través de los sacramentos católicos a menos que se cometa un acto deliberado de pecado que rompa el estado de gracia santificante. La Biblia enseña que somos salvos por gracia que se recibe a través de la fe simple, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, y que las buenas obras son el resultado de un cambio de corazón realizado en la salvación, Efesios capítulo 2 versículo 10, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, y el fruto de esa nueva vida en Cristo, Juan 15. Seguridad de la salvación. La Iglesia Católica Romana enseña que la salvación no se puede garantizar ni asegurar. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 declara que la carta de un Juan fue escrita con el propósito de asegurar a los creyentes la certeza de su salvación. Buenas obras. La Iglesia Católica Romana declara que los cristianos son salvos por obras meritorias, comenzando con el bautismo, y que la salvación se mantiene mediante buenas obras, recibir los sacramentos, confesar el pecado a un sacerdote, etc. La Biblia dice que los cristianos son salvos por gracia mediante la fe, totalmente sin obras. Tito capítulo 3 versículo 5, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, Gálatas capítulo 3 versículos 10 y 11, Romanos capítulo 3 versículos 19 al 24. Bautismo. En el Nuevo Testamento, el bautismo siempre se practica después de la fe salvadora en Cristo. El bautismo no es el medio de salvación, es la fe en el Evangelio lo que salva. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 14 al 18, Romanos capítulo 10 versículos 13 al 17. La Iglesia Católica Romana enseña la regeneración bautismal de bebés, una práctica que nunca se encuentra en las Escrituras. El único indicio posible de bautismo infantil en la Biblia que la Iglesia Católica Romana puede señalar es que toda la casa del carcelero de Filipos fue bautizada en Hechos capítulo 16 versículo 33. Sin embargo, el contexto en ninguna parte menciona a los bebés. Hechos capítulo 16 versículo 31 declara que la salvación es por fe. Pablo habló a toda la familia en el versículo 32, y toda la familia creyó, versículo 34. Este pasaje solo apoya el bautismo de aquellos que ya han creído, no de infantes. Oración. La Iglesia Católica Romana enseña a los católicos no solo a orar a Dios, sino también a pedirle a María y a los santos sus oraciones. Contrario a esto, en las Escrituras se nos enseña a orar solo a Dios, Mateo capítulo 6 versículo 9, Lucas capítulo 18 versículos 1 al 7. Sacerdocio. La Iglesia Católica Romana enseña que hay una distinción entre el clero y el pueblo laico, mientras que el Nuevo Testamento enseña el sacerdocio de todos los creyentes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Sacramentos. La Iglesia Católica Romana enseña que al creyente se le infunde gracia al recibir los sacramentos. Tal enseñanza no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Confesión. La Iglesia Católica Romana enseña que, a menos que un creyente se vea obstaculizado, la única forma de recibir el perdón de los pecados es confesándolos a un sacerdote. Contrario a esto, la Escritura enseña que la confesión de los pecados debe hacerse a Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. María. La Iglesia Católica Romana enseña, entre otras cosas, que María es la Reina del Cielo, una Virgen perpetua y la Corredentora que ascendió al cielo. En las Escrituras,
Se la describe como una sierva de Dios obediente y creyente, que se convirtió en la madre de Jesús. Ninguno de los otros atributos mencionados por la Iglesia Católica Romana tiene ninguna base en la Biblia. La idea de que María es la corredentora y otra mediadora entre Dios y el hombre no solo es extrabíblica, se encuentra solo fuera de las Escrituras, sino que también es antibíblica, contraria a las Escrituras. Hechos capítulo 4 versículo 12 declara que Jesús es el único Redentor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 proclama que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Se podrían dar muchos otros ejemplos. Estos temas por sí solos identifican claramente a la Iglesia Católica como no bíblica. Cada denominación cristiana tiene tradiciones y prácticas que no se basan explícitamente en las Escrituras. Es por eso por lo que las Escrituras deben ser el estándar de la fe y la práctica cristianas. La palabra de Dios es siempre verdadera y confiable. No se puede decir lo mismo de la tradición de la Iglesia. Nuestra pauta debe ser: ¿qué dicen las Escrituras? Romanos capítulo 4 versículo 3, Gálatas capítulo 4 versículo 30, Hechos capítulo 17 versículo 11. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 declara: toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.